¿Cómo están? Buenas tardes. Por fin es viernes, podríamos decir, porque ha sido una semana muy intensa y las repercusiones de lo que ha sucedido ayer en el Senado de la Nación todavía están vibrantes en el aire, en las portadas de todos los diarios y también en la mesa de entradas de, en este caso, la Cámara de Senadores y en los tweets de todos los diputados de la Nación a partir de la definición de ampliar el modo de cálculo de las unidades retributivas que tiene el Senado de la Nación, multiplicando, actualizando el salario, en definitiva la dieta de los senadores, no es un salario, es una dieta, otro tipo de concepto jurídico, elevándolo al doble de los ingresos actuales, un poco más quizás también. Y el escándalo en relación no solamente a ese impacto, sino quién se hace cargo de si votó o no votó esa resolución. Una resolución que es de la Cámara de Senadores, que no tiene que tener contraparte en la Cámara de Diputados, porque no es una ley, sino que es un acto administrativo de la propia Cámara de Senadores y todas las repercusiones que van a seguir teniendo sus estertores aquí en la Cámara de Diputados. La semana que viene empieza a debatirse los proyectos, los 4 proyectos que envió la ministra Bullrich de Seguridad, así que vamos a repasar un poco eso y sin duda analizar todo lo que ha dejado la reunión con el secretario de Hacienda, con los distintos funcionarios que pasaron por aquí para dar cuenta también de las modificaciones fiscales y lo que se espera para la ley bases. Pero primero lo primero, saludar a mis colegas y compañeros que están aquí hoy conmigo para cerrar esta semana tan intensa. Claudio Mardones, ¿todo bien? Amanda Alma, todo bien, muy buenas tardes. Sí. Esperando que sea sábado para descansar un poco. Pero tenemos un cierre de papel todavía por Ay, delante, no, por así Dios. que nos espera. Y aparte yo creo que van a seguir pasando un montón de cosas. Muchas cosas, pero bueno, arranquemos por lo que pasó, tratemos de ir un poquito para atrás. Cuánto lío que se armó con lo del Senado, ¿no? Y los diputados acá también presentando proyectos al respecto. Totalmente. Bueno, el impacto político de lo que fue esta resolución que bien vos contabas y que, bueno, plantea la resolución de una discusión dentro del Senado que tuvo 2 momentos. El primer momento fue cuando Victoria Villarruel, la titular de la Cámara Alta, finalmente cedió ante el planteo del presidente Javier Milei y no aplicó los 2 tramos de la paritaria de los trabajadores legislativos, 29,5 en 2 cuotas, que era precisamente el incremento de la dieta. Claro, ¿no? que eso fue lo que se discutió ahí a principios de marzo, si no recuerdo. Fines de febrero, sí, ahí, exactamente. en el límite. Exactamente. Un desacuerdo que finalmente se termina de plasmar. Después, cuando la vicepresidenta concede su primera entrevista de la célebre frase pobrecito jamoncito, pero ahí nos encontramos con toda una enumeración de argumentos de Villarruel defendiendo el aumento, sosteniendo de que era muy importante, enfocándose en la disparidad con respecto al salario, en este caso de los asesores, y también esa reivindicación. Lo cierto es que de aquel momento hasta ahora, bueno, una reunión de labor parlamentaria que se registró el miércoles, en donde todos los jefes de las bancadas acordaron finalmente esta resolución, en un momento que por la información que tenemos, la titular del Senado decidió no estar en ese momento porque parece que se la veía venir, y luego el momento del recinto. 1 minuto 56 segundos para tomar una decisión que no tuvo debates, que nadie leyó en detalle y que implicó manitos levantadas. Y además que requirió una cantidad importante de senadores sentados en sus bancas porque había que darle ingreso formal, en definitiva, sobre tablas a una discusión que requería algo más. Bueno, y ahí viene la gran discusión. Bueno, ¿Estuvo o no alguno estuvo? podía evitarlo, y la verdad que hay un momento que sella la suerte de todo lo que venía pasando. Creo que hay 2 momentos. Primero, la reunión de labor parlamentaria. Y luego, finalmente, la decisión unánime de habilitar la tabla. Exacto. Y en el medio un dato periodístico, nuestra compañera aquí en Diputados TV, Débora Urieta, es quien anticipa finalmente algo que iba a pasar ya y anticipa un poco esa Bien discusión. temprano, a las 6 de la mañana, Muy en Radio con tempranito. Vos y también a través de redes sociales, Débora con la primicia que se estaba gestando a partir de un proyecto de resolución que firmó, entre otros, el senador Juan Carlos Romero y algunos otros legisladores también del Senado. Después vamos a ir enumerando sobre eso, porque todo lo que pasó ahí tuvo tal efecto, no solo en los medios, sino que también impactó acá con las declaraciones de los diputados y con algunos proyectos que van presentando respecto a cómo actualizar, sin duda, la dieta de senadores y diputados, un cargo que es muy importante, que dura poco tiempo, algunos llevan muchos años en la Cámara, pero la gran mayoría no repiten más que un mandato, o incluso más del 50% no lo hacen, así que en definitiva tienen una labor
de 24/7 y por eso también uno de los poderes del Estado tiene que tener una discusión sobre su remuneración. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Aman, buenas tardes. Saludo grande para Claudio y digo, al que madruga Dios lo ayuda. Sí, ¿será justamente lo que ha sucedido con y me está Débora? pensando, buenas tardes, señor Gonzalo. Buenas tardes. Pienso esto, digo, en este caso, ¿la segunda es la vencida? ¡Apa! Muy bien, muy bien. Bueno, eso estaremos esperando. Lo que sí tendremos anunciando ya en el cierre de esta semana, bien lo dijiste, viernes. Los fines de semana igual suelen llenarnos siempre de noticias y novedades por parte del Poder Ejecutivo, que pueden ser muy importantes también para la semana que viene, pero ya por lo menos 2 de la tarde, 4 de la tarde con esta primera reunión de legislación penal, una de las 2 comisiones que van a estar confirmadas al menos hasta ahora para la semana próxima, comandada o presidida por Rodríguez Machado, diputada del PRO, y luego en conjunto a partir de las 4, misma sala, se quedan los integrantes. Se suman los otros. Se suman los de Seguridad Interior, también otra comisión que es presidida por un integrante del bloque del PRO, el diputado Bongiovanni, y por eso tendremos un largo debate con invitados muy importantes, como el jefe de gabinetes de el Ministerio de Seguridad, para modificar la ley, a ver si me acuerdo el número, 26.798, que es justamente sobre el registro de datos. Justamente lo que apunta es a lo que en algún momento mencionó en aquella conferencia de prensa Patricia Bullrich. Está apuntado a situaciones de acoso, de vínculo sexual. Sí, el registro de ofensores sexuales, de todos los que están condenados por alguna causa de abuso sexual, están dentro de un registro. Eso fue una discusión muy grande allá por mediados del año 2006. Finalmente se estableció este criterio, que es que haya un registro y quieren modificarlo. Ahí son 4 los proyectos que envió el Ministerio de Seguridad, que entraron también el miércoles a última hora y que empezaron a transitar su proceso, y esta semana próxima, el día miércoles, con esto que nos anticipaba Gonzalo, va a haber visita del Ejecutivo y también el primer acercamiento, un approach a cuál es la mirada que tienen los diputados respecto a estos temas que modifican este proyecto, pero también hay uno sobre modificaciones en el Código Penal, modificaciones en el Código Procesal sobre reincidencia y todo lo que se conoce como lo que denomina la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ley antimafias, vinculado, entre otras cosas, a modificar la relación de los imputados dentro de las causas, que ya no son sujetos individuales, sino esa idea que vienen manifestando de que sea compartida la responsabilidad de los distintos acusados de algún delito, pero también mucha preocupación porque se apunta a la criminalización de la protesta social y de las actividades sindicales, a partir también de una manera de redacción de varios artículos que van a ser parte de la discusión que va a tener, porque el proyecto acaba de ingresar, pero este no fue consultado con los bloques. No, bueno, va a pasar otro momento. Me parece que en este caso todo va a pasar en la cancha. Ahí cuando comience la etapa informativa del plenario, yo creo que ahí todos los bloques recién ahora están viendo los textos de los proyectos, pero a diferencia de lo que nos encontramos con la ley, la nueva versión de la ley bases, bueno, en la ley bases hay otro proceso, que está bueno que repasar un poco lo que vos decías, Amanda, porque en este caso de la ley bases nos encontramos primero con una metodología inicial en donde muchos se encontraron por primera vez con algunas definiciones que quisieran haber conocido con anticipación para negociar. Claro. Me refiero a los gobernadores, me refiero a los distintos interlocutores que fueron protagonistas de la negociación durante el periodo de extraordinarias. En el caso de la ley base nos encontramos ya con otra etapa en donde todavía seguimos en estado de borradores. Exacto. Porque eso forma parte de las negociaciones que se vienen llevando afuera del Congreso de la Nación, especialmente en la Casa Rosada, y eso define también un cambio, quizás a la fuerza, de los métodos de negociación luego de que haya regresado a comisión la primera versión. Pero en este caso nos encontramos con algo que incluso invita para la suspicacia. A ver. Cuando, bueno, Gonzalo, vos bien nos contabas, va a haber una articulación de comisiones. Exacto. Sí. Bueno, los integrantes de la Comisión de Previsión que vienen de avanzar con el debate de la reforma, del cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria,
que también están con el planteo de emplazar para que avance el giro a la Comisión de Presupuesto. Algunos dicen, che, qué bárbaro, qué velocidad para articular el plenario de comisiones en algunos casos. Qué lentitud en qué otros. lentitud en otras, ¿no? Claro. Bueno, son los tiempos legítimos de la dinámica legislativa. Te quería preguntar en esto que vos estabas planteando, Claudio, también a Gonza, a su perspectiva, porque decías que, pensando en la metodología, ley bases, y yo uniría entonces la ley fiscal, se discutieron fuera del recinto. Sí. Esta tiene toda su tramitación aquí adentro, ¿no? Va a ser un proceso, típico proceso puertas adentro. Creo que eso va de la mano también de que hay un poroteo mucho más proclive. Y también hay otro dato importante. Hay alguien que fue diputada y que está llevando adelante y supervisando la estrategia de lo que va a pasar. Me refiero a Patricia Bullrich, a la ministra de Seguridad, que ya tiene una trayectoria aquí en esta casa y sabe cuáles son los tiempos legislativos también. Creo que a eso se suma un elemento que tanto en el PRO como en la Libertad Avanza y especialmente en estas comisiones saben que tienen condiciones como para poder, en primer lugar, acelerar el debate, pero acelerar el debate tratando de no dejar malheridos, porque hay que ver cuál va a ser la capacidad tanto del oficialismo, de un oficialismo que en este caso, insisto en Patricia Bullrich, porque estamos hablando de quien fue hasta hace poco la presidenta del PRO, claro, que sigue dentro del PRO, y que en este caso hay dos figuras de mucho peso que también van a jugar fuerte en esta articulación de comisiones. Me refiero a Laura Rodríguez Machado, que vos mencionabas, Gonzalo, sí, diputada cordobesa, una figura muy importante del PRO, que está al frente de una de las comisiones involucradas, me refiero a legislación penal, comisión estratégica en muchos aspectos, y estamos hablando de Alejandro Bongiovanni, también del PRO, presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Es decir, que en este caso vemos que toda la estrategia que se va a poner a prueba la semana que viene en estas comisiones va a ser directamente conducida por el PRO, por una figura que condujo el PRO hasta hace poco y que es ministra de Seguridad de Javier Milei. Creo que ahí, digamos, vamos a ver nuevos contornos de lo que implica estas primeras fotos políticas y legislativas del gobierno de Javier Milei luego de la primera batalla legislativa en torno a la ley bases, ahora esta nueva etapa que viene, pero ahora nos vamos a encontrar con un debate en materia de seguridad con las primeras leyes que lleva adelante el gobierno nacional, que las manda el Poder Ejecutivo a este Congreso, que ingresan por la Cámara de Diputados, pero que la batuta la lleva una figura del PRO. Bueno, recordemos que hasta el momento son las únicas dos comisiones que están confirmadas. Recordemos a las 2 de la tarde legislación penal y luego a las 4 de la tarde con lo que sería un empalme o el rejunte y de manera conjunta continuar el debate con lo que sería esta comisión de defensa, seguridad interior, perdón, para lo que serían estos proyectos. Por ahora no hay confirmación de una reunión de presupuesto y Hacienda o de algunas otras comisiones que veremos si a lo largo de estas horas o el comienzo de la semana próxima ya tenemos alguna confirmación respecto ya a lo que es más el paquete fiscal vinculado con la ley de bases, que esperaremos también obviamente cuál sería el estimativo para un día que tendrá que tener el recinto lleno para un nuevo debate, que también tiene otra pregunta dentro. ¿Se tratarán los temas punto por punto como sucedió en la ocasión anterior o será simplemente un tratamiento en general? Ya que se bajaron muchos artículos de lo que fue el proyecto inicial. De la ley bases todavía no hay perspectivas de cuándo va a ser la convocatoria, como bien decía Gonzalo. Sí, la presencia para el día miércoles del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni. También va a estar el director nacional de normas, enlace jurídico del Ministerio de Seguridad de la Nación, el doctor Fernando Soto, que va a abordar sobre todas las modificaciones del Código Penal. Ambos van a estar todo el tiempo, desde las 2 de la tarde que vienen a responder primero, van a agrupar de manera diferencial los 4 proyectos de ley que hay, y después la discusión política de los diputados, ¿no? Me parece que ahí va a haber un trabajo complejo también en la posibilidad de conseguir, bueno, obviamente los 129 para la aprobación y si no hay algunas modificaciones o si no hay un trabajo de asesores, vamos a ver cómo va latiendo a lo largo de los días. No creo que vaya a ser un trámite tan acelerado. No, sí, va a quedar como más a la cola, ¿no? Y creo que primero, la primera ficha es, otra vez, parte del staff de Patricia Bullrich, que viene, que llega,
Buena parte, hay que decirlo, buena parte del staff que acompaña a la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, que volvió al Ministerio de Seguridad, es un staff que ya la acompañó en la primera etapa, cuando ya fue ministra de Mauricio Macri en la misma cartera. En ese contexto, bueno, nos encontramos con esto. La primera ficha, el envío de funcionarios que van a protagonizar esta etapa informativa en un momento en donde, bueno, hay que ver ahí cuál va a ser la voluntad de abrir el proyecto para tratar de encontrar un dictamen consensuado o no. Hay que ver también ahí cuál va a ser la posición dentro de estas comisiones del panperonismo y cuál va a ser la posición también del radicalismo. Así que me parece a mí que ahí se viene todo un proceso que indudablemente, como puede pasar siempre en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la expectativa es que salga rápido. Ahí me parece que hay dos cuestiones. Por una parte, la incógnita de cómo va a desarrollarse la negociación en torno a estos proyectos. Y por otra parte, cómo se va a cruzar en el camino el debate que ya es prioritario para la Casa Rosada, que tiene que ver con la nueva versión de la ley bases y con el paquete fiscal. Y sobre eso trajiste unas placas, ¿no? Sobre la ley bases, para entender un poco cómo es la dinámica. Recordemos que el 5 de febrero fue la aprobación en general del proyecto. Tuvo 144 votos a favor y cuando ingresó en la etapa del debate en particular, bueno, se hizo más complicado, por eso lo que advertía Gonza hace un ratito, se está rumoreando que no se va a trabajar artículo por artículo, sino capítulo por capítulo, la aprobación en particular de la ley bases, que bueno, va a generar en definitiva posicionamientos, hay que ver cómo los tramitan porque dentro de cada bloque incluso hay diferencias sobre cada capítulo. Así que lo veremos en el momento de la votación. Ahora, Clau, nos vas a contar algunas definiciones que se fueron dando, ¿no? Sí, porque nos venimos encontrando con otra particularidad muy especial y tiene que ver con este dato nuevo, que cerramos la semana ya con un dato que anticipa que ha comenzado la letra chica, podríamos decir, de la negociación en torno al proyecto, la nueva versión o los cambios que van a introducir al dictamen que está en el plenario de comisiones que volvió del recinto. Bueno, ¿qué dice el Ministerio del Interior cerca de Guillermo Franco? Dice, no, van a hacer los cambios dentro del dictamen. Del texto que ya está. Exactamente. ¿Qué dicen acá algunos? Dicen, bueno, no, la verdad que no es tan necesario, es posible que pueda ingresar otro proyecto. Bueno, así que en ese contexto también está la gran pregunta. Lo que sí está claro es que está circulando un borrador que es distinto al dictamen. Así que vamos a ver cuál va a ser la ingeniería para incluir esos cambios que ya están circulando en el nuevo borrador a este dictamen o si directamente va a ser uno nuevo. Ahí lo que ha surgido en estas últimas 48 horas es finalmente que tanto los bloques de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, como el bloque de Innovación Federal, como el bloque del PRO y especialmente la Unión Cívica Radical, han entrado a definir lo que es el momento de la letra chica porque han puesto nuevas condiciones para poder respaldar finalmente en el recinto de la Cámara Baja y acelerar el trámite en el plenario de comisiones. Bueno, plantean de que si bien no pierden de vista que hay un cambio, que es un texto mucho más chico, más acotado, bueno, hay diferencias todavía muy concretas. Algunas de esas diferencias tienen que ver, en primer lugar, con el planteo que posiblemente se pueda resolver y que tiene que ver con la inclusión del proyecto que presentó el radicalismo de reforma laboral y que la idea es que sea incluido en este texto. Ahí también hay una discusión porque están planteando una reforma muy ambiciosa desde el radicalismo, ¿no? Pero con otros bloques, como bien decías, van negociando por ahora algunos aspectos de esa reforma, por ahí no la integralidad, pero sí, sin duda, lo que tiene que ver con la doble indemnización y con el periodo de prueba. Periodo de prueba que en muchos casos también genera, Amanda, interrogantes. La expectativa es pasar rápidamente de 6 meses a 8 meses un periodo de prueba, un tema que en muchísimos casos, especialmente en actividades con alto nivel de precarización, como pasa con los trabajadores y las trabajadoras gastronómicas, por ejemplo, eso es la garantía de que nunca los van a poner en blanco. Entonces eso es uno de los datos que gravitan en torno a este debate. Uno de los puntos. El otro punto, ya incluso dirigentes de la CGT ya anticiparon que consideran que la versión que presentó la Unión Cívica Radical es peor que los puntos que suspendió la justicia del DNU 7023. ¿Qué es lo que contestan los autores del proyecto del radicalismo? Dicen, bueno, la CGT sale a decir esto porque estamos planteando quitarle la obligatoriedad de los aportes sindicales. Entonces, bueno, ahí... La cuota solidaria. La cuota solidaria. Ahí viene una discusión, indudablemente, y no perdemos de vista también de que
que en este contexto también el bloque de Unión por la Patria va a plantear algunos recaudos y algunos reparos con respecto a este punto. Ahora, por fuera de eso, lo que ha quedado claro es que es una de las preocupaciones de la Unión Cívica Radical en la expectativa para que esto esté dentro de este nuevo dictamen o del nuevo texto, ¿sí? Este es uno de los puntos. Otro de los temas que nosotros hemos podido abordar y que hemos escuchado en los debates e incluso en la etapa informativa de la Comisión de Previsión Social durante este proceso para debatir una nueva fórmula jubilatoria. Bueno, tiene que ver con el tema de la moratoria. La moratoria previsional, lo que plantea esta nueva iniciativa, esta nueva versión de la ley bases es terminar con las moratorias, pero lo que está planteando este grupo de bloques, que es determinante para obtener que prospere esta versión de la ley bases, es buscar una fórmula específica, una alternativa para quienes, si bien no llegan a los 30 años de aportes, bueno, muchos tienen 28, 25 años de aportes. Exacto. Acá hay un dato muy importante que incluso lo remarcaron especialistas de distintas ONG, incluso el CIPEC, que hasta hace un parpadeo formaban parte de las definiciones programáticas de Horacio Rodríguez Larreta como precandidato presidencial. Bueno, incluso ellos planteaban que en el término de la finalización de las moratorias previsionales también hay un tema muy importante que tiene que ver con la cantidad de años trabajados y con la situación y exposición que afrontan muchos trabajadores que le faltan 2 o 3 años de aportes y que aparte de la situación del mercado laboral aparece como una posibilidad muy remota que puedan completar los años de aportes y que en ese contexto queden totalmente vedados de acceso para una moratoria que les permita acceder a una jubilación. Otro de los puntos también muy importantes, bueno, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí, Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, ahí hay, podríamos decir, un trueque, una transacción. Bueno, porque se cruza con otro cable de acero, de tensión, que podemos decir de que estalló en el recinto durante la votación en particular, y me refiero especialmente a los fondos fiduciarios. Recordemos. Que trabó toda la votación la otra vez. Un momento muy caliente, digamos, y que formó parte de un tironeo incluso promovido por Nicolás Massot, integrante de Hacemos Coalición Federal, que lo que buscó esta tarde es salvar algunos fondos fiduciarios. Recordemos, estamos hablando de 30 fondos fiduciarios que el gobierno nacional pretendía eliminar de cuajo a partir de la primera versión de la ley bases. Eso se trabó por completo. Luego la respuesta del gobierno fue que el ministro de Economía, Luis Caputo, quedara como el fiduciario, el que está al frente y preside cada uno de estos fondos, ¿no? Fondos que tienen desde el sistema y el mecanismo de financiamiento del crédito Procrear hasta un fondo específico para la ley de manejo y control del fuego. Digo, un variopinto escenario financiero que también forma parte de la relación de la nación con las provincias. Bueno, ahí se cruza un tema. En primer lugar, el planteo de la oposición dadora de quórum del oficialismo es, bueno, si van a ir con el tema de los fondos fiduciarios, bueno, hay algunos que los podrían coparticipar. Y ahí hay un tema. El otro tema, Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Bueno, ha habido toda una discusión sobre mantenerlo o no. Recordemos, en la foto anterior del periodo de extraordinarias, la idea era liquidar por completo el FGS. No solamente los bonos de la deuda que tenía, sino todas las acciones. El FGS, recordemos, tiene entre sus activos las acciones de muchas empresas que forman parte de los activos luego de la absorción del sistema de jubilaciones privada. Y en ese contexto hay activos muy importantes. Ahí se juega una pieza clave. ¿Por qué? Porque en esta etapa, y tengo que recordar, el decreto 280/24, que finalmente suspendió los giros de fondos del ANSES para las cajas jubilatorias no transferidas. Ahí estamos hablando de un tema que preocupa mucho a 13 provincias, y el planteo es, bueno, avancemos con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero que también en esta negociación garanticen que de ahí quede certificado con un papel donde quede claro cómo va a funcionar esa compensación que el Estado Nacional suspendió. Ese es un tema muy importante, tan importante que se ha mantenido muy en secreto hasta que saltó todo con el decreto 280 y los gobernadores más preocupados empezaron a decir, sabemos que hay una auditoría, pero cuidado con esto porque ver para creer. Queremos ver finalmente de que estos documentos estén firmados y que comience la devolución de estas transferencias. Otro punto importante, ampliar la cantidad de organismos que van a ser disueltos. Recordemos que dentro de las facultades, también esta nueva versión lo que plantea es tener posibilidades de
disolver algunos organismos. Bueno, la lista que plantea la oposición para preservar y evitar la disolución de algunos organismos ha crecido y ha sumado por lo menos una decena de organismos estatales. Otro punto, privatizaciones. Ahí, antes de hablar del punto de los fondos fiduciarios, se encalló todo cuando llegó el momento. Se veía venir la discusión en torno al paquete de privatizaciones, la cantidad de empresas públicas que el gobierno nacional quería vender. Hubo una negociación para ampliar el control parlamentario, para achicar la lista, para también llegar a una discriminación entre las que podían tener participación mixta, capital privado, vender acciones y mantener el control estatal, y otras directamente venderlas. Bueno, ahí hay una piedra. La piedra de la diferencia pasa por el Banco Nación. El Banco Nación sigue en la lista. El planteo de este grupo de bloques es precisamente sacar el Banco Nación en ese contexto. Y el otro punto, que ha sido uno de los puntos que ha formado parte de mucho debate, y también se mantuvo con mucho cuidado, termómetro de su gravedad, porque muchos no hablaban hasta que el tema estalló. El fondo del tabaco. El fondo del tabaco es un tema que originalmente era considerado como un patrimonio político de las provincias tabacaleras y preocupación de esos gobernadores de las provincias del norte, ¿no? Bueno, es mucho más complejo. Si es eliminado y no está y no vuelven a la versión anterior del fondo del tabaco y de todos los beneficios fiscales, la situación podría volver a encallarse. Esto podríamos decir, y con esto cierro, esto es ya el anticipo de lo que decía. El hilado fino, la letra chica, los puntos que empiezan a ser por sí o por no. Si están de acuerdo, hay votos. Si no están de acuerdo, bueno, nos tenemos que volver a sentar a negociar. Y eso veremos si se da antes de la convocatoria al dictamen y a toda esta discusión, con la inclusión de estos debates que bien planteaba Claudio como parte de la reforma laboral, o si se da también otra dimensión de estos puntos que marcabas en el recinto, como sucedió ya la otra vez. Entiendo que la Libertad Avanza va a tratar de llegar con todo cerrado, pero bueno, son negociaciones difíciles, ¿no? Excluir al Banco Nación de las privatizaciones y todos los servicios que da, porque parte del problema es ese también, que bueno, veremos cómo respira. Veremos cómo respira, y me parece que a partir de esa negociación va a pasar algo que vos mencionabas recién, Gonzalo, como un interrogante, y era qué va a pasar en la votación en particular. Porque si se junta el hilo fino de la negociación en el momento de la votación, en particular, y los tiempos pueden estirarse. Pasó en ese momento. La idea en algún momento de haber pasado un cuarto intermedio después del fatídico artículo 4 en la votación en particular era, en primer lugar, contar con las salvaguardas reglamentarias de quienes conocían el reglamento, sabiendo que volver a comisiones podía ser una derrota legislativa. La propuesta, incluso de Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, fue buscar un cuarto intermedio. ¿Pero por qué? Porque técnicamente lo que estaba pasando es que lo que no se había podido negociar hasta ese momento se estaba negociando ahí, en tiempo real. Y eso hace que los tiempos se aceleren y que las situaciones se transformen mucho más tensas. Se pueda descontrolar en cualquier momento. Nos vamos a la pausa y volvemos en instantes, porque tenemos más para compartir con ustedes, incluso la presencia de un diputado nacional para conversar de esta semana tan intensa que tuvimos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición, cerrando esta semana de constitución de comisiones, también de visita de funcionarios del Ejecutivo Nacional y del tratamiento de algunos proyectos que ya están comenzando a darse las discusiones. Hubo también visitas a partir de la Comisión de Defensa de los Consumidores de sectores afectados, personas representando distintos sectores afectados por el DNU 7023, que todavía no fue trabajado aquí en la Cámara de Diputados.
Y a cuento de todo lo que ha sucedido esta semana, les damos la bienvenida al diputado Arroyo, Daniel Arroyo de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Un gran gusto. Tenemos una semana muy intensa que terminamos hoy. Vos fuiste parte de dos actividades muy importantes, la Comisión de Legislación del Trabajo, ayer que estuvieron dando algunos debates, pero también este encuentro en la comisión que preside la diputada Yutrovic con referentes de prepagas y también inquilinos por la afectación del DNU, ¿no? Prepagas, inquilinos y de farmacias, básicamente. El DNU tiene 3 problemas sobre lo que tratamos en la comisión. Uno es que desregula la venta de medicamentos y entonces termina uno comprando en cualquier lugar, en el kiosco, en varios lugares. Alguien puede decir, en parte pasa eso, pero desregular absolutamente es un problema serio, verdaderamente. Sí, pero una cosa es comprar una aspirina y otra cosa es un medicamento más complicado, ¿no? Exactamente, y una cosa es comprar un agua, una galletita, algo, y otra cosa es un medicamento, donde uno autoprescribirse es bien complicado. Bueno, el DNU desreguló eso en principio. En segundo, también el tema de las prepagas. Ahí lo que es evidente que hubo una cartelización. Hubo 4 prepagas que decidieron aumentar en conjunto por encima de la inflación. Yo creo que es una buena iniciativa lo que está haciendo el gobierno, que es retrotraer. Tenemos que lograr que devuelvan y que devuelvan rápido. O sea, que vuelvan a hacer el cálculo de la inflación a partir de diciembre. Eso va a hacer que los que tenemos prepagas todos pagamos de más, claramente. Y espero que lo devuelvan rápidamente. Y el tema de inquilinos sigue siendo un problema serio, no hay ningún tipo de regulación. Yo creo que la ley que teníamos era un problema, pero hoy la idea que es a lo que sale, como sale, te pueden cobrar cualquier cosa, te sacan. Los desalojos. Es en dólares, te desalojan permanentemente. Yo recibo permanentemente cuestiones de personas que dicen, me subieron a 500.000 pesos, me subieron a tanto, no me alcanza, no puedo. Cambió me dijeron que la semana que viene... la proporcionalidad de cuánto del salario se destina a el alquiler. Es que hoy en el problema son los costos fijos altos. O sea, si alguien tiene alquiler, tiene una prepaga porque tiene un chico, porque tiene una persona mayor, etcétera, y va a una escuela privada, sea una escuela parroquial o lo que fuera, no le alcanza. Un dato de la Ciudad de Buenos Aires que para mí fue impactante. Abrieron un mecanismo para que los que van a escuelas privadas subsidiarlo hasta 30.000 pesos. No las escuelas privadas de altísimo cuota, pero las parroquiales y un poquito más arriba. 70.000 personas se anotaron un día, en un día. Un día. Yo hablé con el jefe de gobierno, me imaginé que iba a haber como 10.000, 70.000, eso te marca un problema serio. O sea, hay un montón de gente que no le alcanza, los costos fijos están altos. Bueno, en la comisión se ha planteado eso, a todo ese panorama. Si ahora vienen las tarifas muy arriba, va a desacomodar todo mucho. El gobierno debería prestar atención a eso realmente. Y con respecto a la discusión laboral, porque hace un ratito repasábamos con nuestro compañero Claudio Mardones que en la discusión de la ley bases el oficialismo tiene la pretensión de incorporar algunas propuestas que, por ejemplo, hizo el radicalismo. ¿Cómo pensás que va a hacer esa discusión? No va a pasar por la Comisión de Legislación Laboral, aparentemente, la ley bases, porque van a mantener los giros originales porque está en comisión, ¿no? Exacto. En principio va a ser las 3 comisiones con las que trabajamos antes todos juntos. A mí me parece, básicamente es un proyecto de flexibilización. Yo creo que hay que hacer una reforma laboral en Argentina, que hay que entender que hay cambios en el mundo laboral, que no es lo mismo los 70 que la actualidad. Trabajar menos horas por ahí. Bueno, de hecho lo teníamos como una de las razones, pero que el mundo va a la reducción de la carga horaria. Está claro que quien contrata a un joven para mí tiene que tener una deducción impositiva porque promover el primer empleo joven de 18 a 29 años, que está el trabajo virtual, las plataformas. Ahora, lo que se está planteando como propuesta no es eso, es flexibilización claramente, es ir para atrás. A mí me parece que de lo que vamos a tratar entre el paquete fiscal y la ley base hay varios problemas. Sacando uno, que yo para mí es un problema grave, que es el delegarle funciones, el delegarle facultades al gobierno nacional y al presidente. En mi opinión, el tema de ganancias es un retroceso grande, volver a que uno a partir de 1.800.000 pesos pague ganancias, un trabajador. Está claro que es 1.800.000 porque después en el texto, bueno, con la complejidad que tiene el texto... Es 1.800.000 bruto, o sea que uno gana menos, pero después de ahí eso incluye aguinaldo, horas extras, y volvemos a la misma situación que teníamos antes de cambiar esa ley. Un médico hace una guardia más y gana menos plata. Exacto. Alguien va a trabajar un sábado, hace horas extras y gana menos que si no hubiera ido a trabajar, con lo cual no tiene ningún sentido. O la idea es promover que la gente esté formalizada y cobre aguinaldo, no que no cobre aguinaldo. Esa es una cuestión. Y después lo laboral, que yo sí creo que ahí hay un problema objetivamente. Mi impresión es que hay que hacer reformas serias, no para atrás. Yo creo que se están haciendo reformas para atrás. Creo que el gobierno va a conseguir los votos para aprobar la ley base. Yo voy a votar en contra
La verdad que no creo que este sea el camino para modernizar a la Argentina. Hay también algunos rumores que podría discutirse la ley bases en el recinto previo al 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Día Internacional de los Trabajadores, que va a haber una gran movilización de las centrales obreras. El 9 hay un paro nacional también anunciado. ¿Pensás que puede haber consenso en los distintos bloques para sesionar en esos días? Digo, son muy cerca de un proceso... No tengo que hacer, nosotros tenemos la semana que viene, el martes, una gran movilización de universidades, Sí. que va a ser gran movilización Sí. verdaderamente. La semana siguiente, el 1 de mayo, la semana siguiente, que el 1 de mayo es una movilización, la semana siguiente el paro general. 3 semanas, digamos, de mucha Muy actividad en torno al complejo. Congreso. Entiendo que sí, que se puede, digo, yo soy de la idea de sesionar, pero hasta ahora la ley bases todavía nadie convocó a reuniones de comisiones para tratarla. Sí se empezó a tratar el alivio fiscal, que es el Sí, esta paquete semana. que se sacó de la ley base, pero no lo otro, objetivamente no ¿Y lo ahí otro. cómo lo ves, lo del alivio fiscal? ¿Lo ves como posible? Yo creo que el avance? hay cosas que son positivas, lo de subir el tema del monotributo es razonable, digo, porque hoy cualquiera estaba quedando como muy trabado, Muy desfasado. subirlo a casi 60 millones por año, es decir, que el que hasta ahí factura sea monotributista, eso es razonable. Lo del blanqueo hay que pensarlo mucho. Yo tiendo a creer que puede ser razonable hacer blanqueos en Argentina, pero el esquema es hasta $100.000 alguien no paga nada de multa. Hasta ahí entiendo que el que tiene debajo del colchón Los dólares... que compraron dólar blue, ponele O dólar blue, o con... tiene en su casa y quiere poner un kiosquito, todo, hasta ahí puede ser. Ahora que de ahí para arriba y sin tope, para arriba lo que quiera, solo sea el 5%, dar riesgo de que el narcotráfico venga a lavar plata. O sea, tiene que haber, no puede no haber techo. El piso a mí me parece que está bien, $100.000, pero tiene que haber techo. Es riesgoso. Los países no hacen esto de abrir, es decir, tengan la plata donde sea, no miramos nada, porque los problemas a futuro son más grandes. Entiendo que la Argentina es el país que tiene más dólares, los argentinos acumulados fuera del sistema. Sin declarar, digamos. Sin declarar, con lo cual entiendo que el blanqueo tiene una lógica. Ahora, sí como está dado, es objetivamente para promover la cosa rara, que un narcotraficante venga y haga cualquier cosa. Por último, y agradeciéndote este ratito, quería preguntarte un poco cuál es el clima dentro del bloque de Unión por la Patria. Vimos al jefe, al ministro Francos en Santiago del Estero. Hay rumores de discusiones internas dentro del bloque. ¿Cómo están? Porque la posición hasta ahora era muy homogénea. Sí, la tarea y el trabajo que estamos haciendo sigue siendo homogéneo. Yo entiendo que no es lo mismo ser gobernador y tener necesidades económicas, fiscales, tener que gobernar, que ser diputado y opinar solamente. Yo he estado en el Ejecutivo mucho tiempo y entiendo bien las diferencias. Yo creo que en el conjunto vamos a votar en contra de la ley bases. Tal vez en algunos capítulos en particulares haya algunos que voten a favor. Lo entendería, pues de verdad la situación de los gobiernos provinciales es compleja, pero no veo, sinceramente, problemas o ruptura. Hay tensión, como hay tensión en todos lados. Hay discusión, pero es un momento donde yo creo que hay discusión en todos lados. Y que es sana la discusión, pues realmente estamos viviendo un momento de cambio muy profundo y gran parte de ese cambio impacta fuerte. Yo entiendo que después de este proceso el sistema educativo va a ser otro en Argentina, el sistema de salud va a ser otro, va a haber otro tipo de Estado, otro tipo de mercado, corremos riesgo con esto que yo decía, el narcotráfico. Bueno, todo eso requiere discutir en todos los bloques, ¿no? Gracias, Daniel, por este ratito aquí en Tercera Edición. Nos vemos la semana que viene, que hay mucha actividad y que, Claro bueno, que sí. tengas un buen fin de semana. No, y la semana que viene vamos a hacer sobre discapacidad en la Bien, que es tu comisión. comisión que Claro, vamos a presidís. hacer también una entre los diputados para sacar los temas que tenemos y también una informativa porque hay muchas instituciones que tienen mucho para decir. Espectacular. Y gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Tercera Edición compartiendo con ustedes parte de lo que va sucediendo en la actividad parlamentaria. Les contábamos que para la semana que viene, nos anticipaba recién Daniel Arroyo, va a haber actividad en la Comisión de Discapacidad, seguramente reunión de los diputados de los distintos bloques, pero también la Comisión de Justicia, de Legislación Penal y la de Seguridad Interior van a estar trabajando para, bueno, poder aportar primeras perspectivas y la presentación formal de los proyectos de ley que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No va a ser la primera discusión, también se espera que haya encuentros, por ejemplo, para avanzar en el debate de la ley de bases y también el compromiso que asumió José Luis Espert ayer cuando se terminaba de discutir la presentación principalmente de la ley fiscal, de avanzar rápidamente en el debate entre los diputados porque los diferentes bloques tienen que aportar también a esta discusión
parte de la perspectiva. Escuchábamos en estos días, por ejemplo, al diputado Nieri del radicalismo, que hacía una analogía con todo el debate que se había dado en enero y febrero por la ley base que tenía, aparte un capítulo fiscal que se retiró, como bien contábamos, y luego se incorporó. Pero bueno, iremos viendo qué pasa, porque la agenda por ahora tiene solo el miércoles señalado como día para actividad parlamentaria, con esto que decíamos en materia de seguridad. Después, bueno, Gonza, veremos cómo siguen las cosas, ¿no? Totalmente, Aman. Y hablando de cómo siguen las cosas, hemos tenido esta semana la conformación o la constitución, en realidad, de muchas comisiones, dejando casi el cuerpo de reuniones de comisión permanentes casi completo. Y por eso hoy, ¿sabés qué? Les traje un proyecto, Aman, sobre una de las comisiones que se han conformado, que es Asuntos Cooperativos Municipales, que ha tenido, bueno, una buena participación, al igual que otras de las comisiones, que fueron muchas esta semana. Creo que fueron 16 en total, 17. 14 constitutivas, 2 que ya tenían su resultaron conformación. 3, en definitiva, porque 3, recordá claro, que el juicio político 3. finalmente no se hizo, Claro, 3. y se hizo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Exactamente, claro. Así por que eso hay que descartar las 3 del jueves, Exacto. que finalmente no se hicieron. Sí, la de Presupuesto y Hacienda, o sea que en total creo que fueron 11. Sí, más o menos. Si no me falla el cálculo, eran 14 constitutivas. Sí, la única que no se constituyó finalmente, me parece, fue la de juicio político, que porque se deporte suspendió, sí, pero después sí. se constituyeron. Tenés razón. La de legislación del trabajo que hablábamos recién con Daniel Arroyo, no cambiaron autoridades porque estaba Lisandro Nieri como presidente y asumió ayer finalmente Martín Tetaz como presidente. Exacto. Así que sí, fue discontinuado porque pasaron, la transmisión la pasamos diferida porque estaba la comisión en vivo y en directo con los funcionarios del Ejecutivo del Ministerio de Economía. Pero Claro. se constituyeron 13 entonces. 13, Bien, exactamente. después de tanta matemática. Sí. Martín Tetaz, que ayer hizo un evento, organizó un evento en el auditorio aquí del anexo de la Cámara, Ajá. para hablar de la crisis del sistema de salud en la Argentina, con muchos invitados especialistas, profesionales, pero bueno, seguramente vamos a estar ahondando un poquito más. Hay varias en la actividades programación. también que se están haciendo, porque hace algunos días también hicieron otras actividades los diputados de los diferentes bloques para ir avanzando en materia de infancias, fuera de la programación, podríamos decir, habitual de la constitución de las comisiones. Claro. Pero sí, en ese ir y venir hay acciones que 3 desarrollan los eventos. diputados. Perdón, un puntito A ahí para aportar. 3 eventos hemos venido transitando en ese sentido. Primero, el encuentro organizado por Unión por la Patria respecto al DNU 7023. El otro encuentro organizado con representantes de centros de estudiantes. Estudiantiles. Y que estás contando, que no es menor, porque esto confirma también que el radicalismo sale a jugar una ficha importante con el debate de la salud. Hay que ver ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Más desde una figura como Tetaz. Claro. Vamos a verlo, si les parece, la nota que mira. pudiste hacerle Sí. en la jornada de ayer en el contexto de este encuentro para, obviamente, discutir el sistema de salud, cómo está actualmente y parte de las necesidades de transformación a partir del encuentro con especialistas. Todo el mundo está hablando del problema de las prepagas, de cómo reventó una parte, una punta del sistema de salud, pero la semana pasada estábamos hablando de la crisis asociada al dengue. Hace no muy poco, con la pandemia también pudimos poner el foco en el sistema de salud y darnos cuenta que hay superposición de sistemas entre las obras sociales, las prepagas, los hospitales, las clínicas privadas, un problema enorme de formación de tarifas, de regulación del sector, de duplicación de recursos y al mismo tiempo de gente que no está cubierto, que tiene distintos, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en Argentina. Si vos tenés una preferencia para comprarte un auto y ese auto es un auto más caro y vos tenés la plata para pagártelo y es mejor que el mío, está perfecto. Ahora, si vos sos un ciudadano igual que yo, no entiendo por qué tenés que tener una salud mejor vos que la que tengo yo o que la que tiene otra tercera persona si es que le pasa algo o tiene algún problema de salud. Entonces tenemos que trabajar mucho para reconstruir un sistema de salud que sea
más equitativo e inclusivo. Queremos emerger de esta reunión y de otras que van a seguir con un conjunto de propuestas concretas para resolver los problemas que tiene el sistema de salud. Bueno, hay un problema de asignación de recursos, como te decía recién, muy ineficiente. Vos pensá que lo acabamos de ver recién, ¿no? Con la crisis, la devaluación produjo un estallido, por ejemplo, en los remedios, que son uno de los insumos principales del gasto de salud, y no hay razón por la cual en Argentina se paguen muchos remedios 3, 4 o 15 veces, en el caso de algunos oncológicos, más caros de lo que se pagan esos mismos remedios en países vecinos. Hay un problema de patentes del sistema que ya están vencidas y que acá se siguen cobrando y facturando como si fueran remedios que tienen su patente al día. Hay, además de la cuestión de la crisis de los remedios, hay una crisis en el sistema de atención, hay ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que se atienden en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto los hospitales de la ciudad de Buenos Aires no dan abasto, pero tampoco lo dan los del conurbano, por eso están rebalsando y la gente viene a atenderse acá. Es decir, hay una crisis integral del sistema de salud que ahora acaba de ser la gota que rebalsa el vaso, la cuestión de las prepagas. Es decir, evidentemente nos dimos cuenta que hay gente pagando 300.000, 400.000 o 500.000 pesos por mes para tener una atención de salud mejor, y así todo no la tienen, así todo no se cumple con los prestadores. Entonces evidentemente hay mucho intermediario haciendo negocios con la salud y hay poca salud para la gente. Este es un trabajo que de manera integral hacemos con muchos diputados radicales, con el Partido Radical en particular, pero que no acota de ninguna manera la participación al propio radicalismo. La idea siempre es ser amplio y discutir ideas, no importa de dónde vengan. Hoy hay justamente en el panel un ex ministro de Salud de la Nación que está invitado, que es el doctor Rubinstein, pero hay otras personas que provienen de otros espacios políticos y nos parece bien que todo el mundo participe y pueda dar su opinión. Estas declaraciones del diputado Martín Tetaz, que es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, pero como actividad también en su carácter de diputado, convocó a este debate que repasábamos recién, mientras ustedes veían el tape acá con Claudio y con Gonza, que no es la primera vez que se intenta poner en debate cómo funciona este sistema en Argentina, privado, público. También una parte del sistema de salud está recostado sobre las obras sociales administradas por los sindicatos, ¿no? Totalmente. La principal parte está ahí. Bueno, cerramos la semana con un hecho sorprendente, que fue finalmente la decisión de la Secretaría de Comercio de retrotraer, de buscar, en primer lugar, demandar y recurrir a la justicia para tramitar la devolución de los aumentos de diciembre con un grupo de empresas prepagas y dejando afuera a los servicios prepagos de hospitales e instituciones clínicas, ¿no? Digamos, ese en primer lugar. Segundo, este planteo que va a ser ante la justicia para ver cómo va a ser la devolución. Y acá hay un tema que impacta directamente en el Congreso de la Nación. ¿Habrá un correlato legislativo? ¿Habrá nuevos proyectos de ley? Recordemos que la última vez de un tironeo muy agudo entre el gobierno nacional y las empresas de medicina privada fue durante la pandemia. Fue un tironeo muy importante durante el gobierno de Alberto Fernández. Y acá el dato también muy relevante, y es que era una medida impensada en el gobierno de Javier Milei. Exacto. Y además porque las consecuencias de estos tienen que ver con el DNU 7023 y con diferencias políticas entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el autor del decreto, Federico Sturzenegger. Claro, recordemos que cuando el 20 de diciembre se da a conocer primero la publicación de este DNU, aunque entró en vigencia una semana después o 9 días después por una cuestión solamente discursiva dentro de la redacción del texto, las prepagas inmediatamente enviaron las notas a sus afiliados con el argumento del incremento del 40% basándose en el DNU 7023, ¿no? Y luego, en el mes de enero, nuevamente otro incremento similar con la misma argumentación del DNU 7023. Hubo acciones judiciales que se presentaron, principalmente acciones individuales que luego se transformaron en demandas colectivas y que activaron también algunas respuestas en la justicia federal de las provincias, principalmente la representación provincial que tiene la justicia federal. Ahí se activó un poco el proceso y llegó hasta la Cámara también contencioso administrativa, que fue dando en las últimas semanas definiciones. ¿Habrá sido un poco eso lo que movió? Una parte del capítulo judicial, creo que la otra tiene que ver con el capítulo político, porque realmente el impacto, especialmente en la clase media, en las clases medias urbanas de todo el país, que forman parte del núcleo más importante de clientes que tienen los servicios de medicina privada,
bueno, han entrado en una situación de mucha zozobra a partir del impacto de estos aumentos basados en el DNU 7023. Y el otro dato también, ¿qué va a pasar con quienes abandonaron la prepaga porque no la podían pagar y que en este contexto, además, luego de haber quedado sin esa cobertura, tampoco van a tener la posibilidad de acceder a la devolución, que hay que ver qué va a pasar en ese contexto? Creo que son flecos que quedan colgando de esta cuestión que indudablemente, posiblemente tengan un impacto en la discusión legislativa. Creo que este evento organizado por el radicalismo, encabezado por Martín Tetaz, también es un termómetro de esta discusión. Discusión que además, en el caso específico del DNU 7023, se suma otro dato. Finalmente la Corte rechazó 2 recursos presentados, uno por la agrupación Gente de Derecho, que encabeza Jorge Rizzo de la Asociación de Abogados, y el caso específico de la provincia de La Rioja. Rechazaron porque el caso consideraron que no había caso, falta el tema de fondo, pero eso también impacta aquí. Exactamente. Bueno, Claudio, gracias por toda esta síntesis de enmarcar los debates que se dan en el Congreso, que no solo tienen que ver con las leyes, sino cómo instalar discusiones, y esto es una manera para profundizar, porque no están corriendo con un dictamen. Gonza, nos vemos la semana que viene, que tengas lindo fin de semana. Gran placer y buen fin de semana para vos y para el profe también. Igualmente para ustedes, muy buen fin de semana, un gusto verlos. Bueno, a reponer las energías, que va a venir una semana intensa la semana próxima, y nos estamos encontrando en cualquier momento. Adiós.